Muy buenas tardes con todos. Reciban la más cordial bienvenida a la edición número 54 de los lunes universitarios, producto académico del programa Minjus en tu universidad, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Siendo las 17 horas, daremos inicio a la conferencia magistral titulada Organización, Estructura y Funcionamiento del Estado peruano, que estará a cargo del doctor Yuri Fran Romero Romero, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública en la Universidad de Buenos Aires, es coordinador de enlace de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Interior, ha sido también asesor de dirección ejecutiva en Agro Rural del Ministerio de Agricultura, consultor del Ministerio de Economías y Finanzas, catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Derecho Administrativo, docente de posgrado en diversas universidades, docente de la Academia de la Magistratura y ponente en conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, cabe precisar que para acceder a la certificación es necesario permanecer conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo en el cual se registró. La entrega de los certificados está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia en sala y la emisión de la resolución directoral. Este proceso tiene un plazo promedio de 20 días hábiles y una vez completado este, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado al momento de la inscripción del evento. Sin más preámbulo, le voy a dar el pase al doctor Yuri Romero para que pueda iniciar con su ponencia. Adelante y bienvenido, doctor. Muchas gracias, estimado Carlos del Águila. Bueno, agradecer en principio nuevamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que hoy día me permite poder estar con ustedes y conversar algunos puntos referentes a la organización, estructura y funcionamiento del Estado peruano. Bien, eh, vamos a conversar un poco sobre esta materia, que es una materia, creo yo, transversal en el cual no solamente todo estudiante de Derecho y todo estudiante de Ciencia Política debe conocer, sino además la sociedad propiamente, ¿no? Obviamente, en el caso de las carreras mencionadas, las carreras profesionales, tenemos que darle un enfoque científico, un enfoque real, un enfoque en el cual la academia, que en este caso es la universidad, sea un ente importante que pueda contribuir a una buena organización, estructura y funcionamiento del Estado peruano, ¿no? Sobre este punto, como un punto motivador, quiero mencionar que la organización y el funcionamiento del Estado peruano, bueno, creo yo que la institución sería la organización y el procedimiento. La organización y el procedimiento administrativo, obviamente, han sido considerados en Alemania como instrumentos necesarios para que se pueda ejecutar los derechos fundamentales. Esto dice bastante porque al considerar a la organización y al procedimiento administrativo como instrumento mediante el cual se van a ejecutar los derechos fundamentales, estamos recibiendo una situación de eh, considerar que la administración pública, el Estado, en este caso el Estado peruano, debe organizarse de una manera tal que debe satisfacer los derechos del ciudadano. Y la satisfacción de los derechos del ciudadano implica eh, que haya una tutela de los bienes jurídicos que le permita ejercer sus derechos fundamentales. Entonces, hoy en día los ciudadanos tenemos el derecho a tener un Estado organizado. Tenemos el derecho a tener un procedimiento el cual garantice que la relación del ciudadano con su Estado sea uno tal que permita ejercer los derechos del ciudadano, que en un procedimiento será el administrado, ¿no? Y el Estado será la autoridad administrativa. Bajo esa perspectiva, bajo esa perspectiva y también prospectiva, porque vamos a ver que nuestro Estado peruano está ingresando a una situación organizativa a futuro.
situación que de repente también tienen otros países como Chile, Colombia, Argentina, ¿no? Pero que hay una pequeña diferenciación entre estos planes que tenemos. Hemos visto también en algunas clases que he tenido con nuestras universidades situaciones, por ejemplo, de Costa Rica, ¿no? Algunos coinciden con, incluso Brasil, coinciden con tener un Estado organizado con una visión al 2050. Otros tienen una visión al 2030, pero es el Estado peruano el cual eh, tiene algo particular y que tiene una situación eh, que se encuentra reconocida en el artículo 1 de la Constitución Política, que viene a ser la dignidad humana. Y eso implica que el ser humano es el centro de todo. Entonces, hoy en día estamos en un tipo de Estado en el cual el ser humano es el centro de todo. La razón del Estado peruano es el centro de todo. Por ello es que tenemos hoy en día planeamiento estratégico, modernización de la gestión pública, ¿no? Los mencionados al 2050 y al 2030, sobre todo en el caso de la visión que tiene el Estado peruano actualmente. Y por ello es que tenemos actualmente un divorcio entre lo que es el tema gestión prospectiva, bajo resultados, bajo valor público, versus a la norma que la regula como tal. Y esa norma podríamos hablar de muchas normas administrativas, partiendo de la constitución política propiamente, pasando luego por la ley de base de centralización, las respectivas leyes orgánicas de cada entidad que conforma la estructura del Estado, las distintas leyes de organización y funciones que componen o organizan cada ministerio, y los famosos reglamentos de organización de funciones, los ROF, que también complementan esta parte administrativa mediante el cual vamos a ver un Estado peruano. Pero la pregunta es, este tema prospectivo, este tema dinámico, este tema organizativo a futuro, este tema de planificación, de instrumentos, de políticas públicas como tal, eh, refieren un punto en particular que en nuestra realidad peruana la consideramos dentro de lo que es la dinámica del Estado peruano, que viene a ser prácticamente el funcionamiento del Estado peruano. Y este funcionamiento del Estado peruano vendría a ser representado por la administración pública, cuyo concepto refiere a la actividad administrativa del Estado o de los entes que conforman la estructura del Estado. Entonces vemos que por partes reconocemos por un lado la organización del Estado, por otro lado la estructura del Estado que van a ser los entes que la conforman y el funcionamiento del Estado. ¿Qué he hecho yo al momento que he presentado y he motivado esto? Me he dirigido prácticamente a lo que es el funcionamiento del Estado. Sin embargo, nuestra realidad normativa, partiendo de la constitución política, no tenemos una situación clara, sino después de haber revisado muchos documentos, después de haber revisado muchas instituciones conceptuales, como la que he mencionado, y los sistemas administrativos, por ende, y otros, que nos muestran esta realidad. Y, y esto me invita a aclarar con ustedes esta temática de lo que es la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado. Un momentito, voy a juntar acá para que no haya mucha bulla. Muy bien. Señalábamos entonces que esta organización y estructura y funcionamiento del Estado peruano hay que conceptualizarla, pero también hay que darle un norte evolutivo, ¿no? Un norte que tiene un fin, un objetivo, que tiene una prospección para el futuro. Y eso es lo que queremos aclarar con la sesión de hoy día, en el cual vamos a tocar algunas instituciones conceptuales y también vamos a dinamizarla, y también vamos a ver que en la práctica que viene sucediendo los problemas
sobre todo los conflictos competenciales o el ejercicio y funciones de cada uno de los entes que conforman la estructura del Estado, que demuestran propiamente si es que nuestro estado está organizado, está estructurado y si está en funcionamiento. Y por eso es que en esta sesión quiero dejarles claro cuándo nos referimos a una organización del Estado, cuándo nos referimos a una estructura del Estado y cuándo nos referimos a un funcionamiento del Estado peruano. Considerando que vamos a ver distintas normas como la Constitución Política, que antes de hablar de un Estado organizado, habla de un gobierno organizado propiamente. Habla de un Estado unitario, descentralizado, pero de un gobierno descentralizado propiamente, y basado en la separación de poderes. Por eso es que hablamos luego de niveles de gobierno, hablamos de entes que conforman la estructura del Estado, hablamos de la organización bajo el principio de separación de poderes. Entonces, un poco que estos términos que refieren a organización, estructura y funcionamiento del Estado vendrían en algún momento a confundirse con lo que es propiamente el gobierno o el ejercicio del poder o la administración pública, ¿no? Bien, para ello vamos a avanzar algunas diapositivas, ¿no? Esta es la propuesta que les traigo de temas. Obviamente por el tiempo que tenemos, quizás no podamos ver todo a detalle, pero sí las partes principales. En una parte verán lo correspondiente a las generalidades del Estado, como es la necesidad del Estado, qué es el Estado y la diferencia entre Estado y gobierno. Luego entramos ya al Estado peruano a ver su definición dinámica, sus elementos, los roles que realiza, los tipos, la visión, el objetivo, los deberes, el ordenamiento y el estado de administración pública. Luego, en una segunda parte, vamos a utilizar lo que hemos señalado en el primer bloque para poder ya presentar lo que es la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado, ¿no? Cuyos temas ejes lo están viendo ahí ustedes en estas diapositivas, cuando hablamos, por ejemplo, de la organización del Estado, si bien es cierto, basada en la separación de poderes, pero también basadas en la democracia, basadas en un Estado social, en un Estado constitucional, en un Estado de derecho y sobre todo un Estado unitario y con un gobierno descentralizado. Luego tenemos lo que es la estructura del Estado. Hacemos una diferenciación entre lo que es la estructura organizativa y funcional. Mencionamos los entes que conforman la estructura del Estado, alguna problemática que haya existido entre ellos y que ahora lo podemos comentar, ¿no? Y luego el funcionamiento del Estado peruano, en el cual me enfoco principalmente en lo que es la gestión pública, las políticas públicas, los sistemas administrativos, como verán, principalmente a lo que es la administración interna, ¿no? De cada entidad que conforma la estructura del Estado, que en conjunto con las demás entidades tienen que seguir ciertos parámetros normativos, sobre todo como es los lineamientos de la organización del Estado, Decreto Supremo 054 del 2018, ¿no? Y por último, vemos a la organización y estructura y funcionamiento del Estado como parte de la política nacional de modernización de la gestión pública, sobre todo como un eje del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros, vamos a pasar rápidamente la primera parte para poder ir al punto específico. Nos preguntamos primero, ¿por qué necesitamos un Estado? Hay interpretaciones respecto a la necesidad del Estado, ¿no? En relación a su interacción económica y su interacción política. ¿Esto qué significa? Que los ciudadanos realizan actividades económicas sí o sí, ¿no? Pero también los ciudadanos tienen intereses individuales, los cuales propiamente estos intereses individuales en algún momento va a querer fluir sobre otros. Es decir, si yo tengo hambre, Carlos tiene hambre, Erika tiene hambre, entonces cada uno va a querer buscar sus alimentos. Esto es satisfacer su interés individual. Quizás en algún momento Erika o Carlos u otras personas, ¿no? Tengan una situación en la cual tengan el alimento, ya sea por su habilidad lo han conseguido, pero yo tengo otras habilidades que en algún momento
en lo que es la persona dentro de un grupo, ¿no? Comienza a hacer ciertos acuerdos y realizar ciertas actividades económicas que refieren desde el trueque, el intercambio, ¿no? Y lo que corresponda en la actualidad. Eh, entonces, esta interacción económica no lo podemos negar desde nuestra naturaleza de ser humano propiamente, sobre todo cuando somos parte de un grupo. Esto viene de la era tribal, desde el neandertal, desde el troglodita, ¿no? Que por en sí también en su situación de supervivencia, pues se juntaba con otras personas para que puedan satisfacer más necesidades de las que las satisfacía de manera individual. Eh, Sin embargo, cuando el interés individual dentro de este grupo de neandertales y trogloditas eh, afectaba a los demás del grupo y este grupo crecía y se desordenaba, entonces habría que poner un orden. Y este orden tenía que ser plasmado en algo o en alguien. En este caso era una eh, persona que era elegida por el mismo grupo, los más ancianos, los más hábiles, o los más jóvenes, o el religioso, el que representa al tótem, al dios, etcétera. Y esta persona decidía, esta persona representaba al Estado. Nace de ahí ya de manera natural los gobernantes y los gobernados, ¿no? Entonces, justifica que a fin de que los intereses individuales no ejerzan ese desorden, pues tiene que haber un ente, un leviatán, que represente de manera coercitiva, ¿no? Que los intereses individuales no pueden estar por ahí tratando de quererse satisfacerse sin pensar en el interés de los demás. Esto es en el interés colectivo. Y esta coercibilidad, esta decisión de poder, es lo que nos da también la interacción política. La necesidad de que exista un ente propiamente que pueda de manera coercible hacer que lo que acuerden los gobernantes se cumpla, el ordenamiento jurídico vigente se cumpla, porque si no de repente vamos a tener el problema de que quiere fluir el interés individual en perjuicio de lo que hoy en día ya podemos llamar el interés colectivo o el interés público, ¿no? Entonces hay una justificación del Estado. Imagínense ustedes una situación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestras casas en cierto distrito y en algún momento el agua de los grifos, ¿no? De las cañerías, de todas las casas comienzan a reventarse y comienza a inundar las casas. Obviamente, hoy en día vamos a decir que eso es responsabilidad de la empresa que nos da el servicio público de agua, de traslado de agua. Imagínense pues que no haya esa empresa. Entonces, ante la falta de agua, cada uno va a querer satisfacer su necesidad de sed de la forma más neandertal, ¿no? Y eso va a demostrar pues una suerte en la cual incluso hasta las personas se pueden herir si es que en esa localidad o en otras no hay agua, no hay necesidades básicas y cada grupo o cada persona necesita ello. Entonces comienza la violencia, comienza el desorden, desaparece el Estado, ¿no? Entonces por eso es que ahí justificamos que el Estado pone orden, el Estado regula el servicio público, el Estado puede sancionar a la empresa que brinda este servicio público, y si no fuera por el Estado, entonces esta empresa no cumpliría con restablecer las cañerías y otros, ¿no? Eh, También existen conceptos respecto a lo que es cómo se origina el Estado, qué elementos tiene, su visión constitucional y el concepto. Respecto al origen, creo que ya lo hemos establecido. Jellinek establece un tipo de preestado en el cual le denomina el municipio natural, el cual no es la municipalidad, sino el municipio natural lo llama a esta comunidad de personas sobre un determinado territorio con un fin común. La municipalidad se va a formar después, cuando se da el Imperio Romano, sus conquistas, y lo que hace es a esos municipios naturales los conquista, y si estos municipios naturales quieren mantener su autonomía,
hace que los municipios naturales les paguen un tributo llamado municipio, ¿no? Y ahí recién nace la municipalidad administrativa, el municipio administrativo que le denominamos hoy en día municipalidad, que va a ser el representante del municipio. Recuerden que el representante del municipio viene a ser las autoridades municipales, ¿no? Todavía no estoy hablando de gobierno local, que es una situación en el cual engloba al municipio, a la municipalidad, pero desde el punto de vista de los niveles de gobierno, que en este caso en el Perú, al ser un estado descentralizado, ¿no? El gobierno local representa lo que es la municipalidad y el municipio. Entonces tenemos una presencia anterior al Estado que tiene elementos que después vamos a ver en el Estado. Por ejemplo, cuando señalé que el municipio natural es aquel conjunto de personas o comunidad sobre un determinado territorio con un fin común, ahí ya tenemos elementos de lo que hoy en día llamamos Estado. El pueblo, que es el grupo de personas, la comunidad, sobre un determinado territorio, y el poder político viene a ser la situación cuando el grupo decide darle su cuota de libertad a las personas de manera natural que son parte del grupo para que los gobierne. Y no estoy hablando de Rousseau, que se da en el siglo XVIII, sino todavía estoy en el tiempo natural, en el tiempo de la comunidad errante y narriantal que se llegó un momento a estabilizar en un territorio determinado. Por eso es que muchos sustentan que antes del Estado existió el municipio natural con muchos de los elementos. Eh, por un tema de practicidad respecto a todos los distintos conceptos que podemos tener del Estado, quedémonos con el concepto del Estado como un centro de poder. Para que esto coincida luego con lo que vamos a hablar, la separación de poderes, que es la separación del poder, ¿no? Y que esto no sea manejado por uno solo, sino por tres poderes principalmente. Entonces, dejémonos al Estado como un Estado el cual se define como un centro de poder, el cual tiene que ser organizado, ¿no? El cual tiene que ser distribuido, el cual tiene que ser manejado. Y luego de repente volvemos a la dimensión constitucional del Estado. Bajo ese concepto entonces de lo que es el Estado y cuáles son sus elementos y cuál es su origen, vamos a darle una visión a estos elementos sobre todo, pero ya desde el Estado peruano. Eh, bueno, antes de ello, diferenciar entre lo que es Estado y gobierno propiamente, bueno, el Estado es lo que ya hemos señalado, viene a ser la comunidad política que maneja el poder, que incluye desde un punto de vista europeo también al propio ciudadano, ¿no? En cambio, el gobierno plantea la organización del poder propiamente, ¿no? Esto más que todo por un tema conceptual, pero en nuestra constitución política creo que hay una utilización de símil y que no hace gran diferencia entre lo que es su aplicabilidad, entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno. Antes de entrar a los elementos, ¿no? Doy una definición dinámica del Estado. Esta definición dinámica del Estado es una visión, una definición del Estado peruano, porque lo que hemos dicho como generalidades es de todo Estado, pero ya vamos entrando a nuestro Estado peruano como tal. Y aquí cito como fuente a CEPLAN, ¿no? En el cual en su documento que señala capacidad estatal para la entrega de los servicios públicos, tiene un concepto dinámico del Estado que nos va a permitir entender luego cómo está estructurado nuestro Estado, cuáles son sus objetivos y cómo se organiza para cumplir esos objetivos. Y nos dice de manera sencilla, CEPLAN, ¿no? Que se entiende como Estado a esta macroestructura compuesta por entidades, ¿no? Instituciones y relaciones sociales ubicadas en un territorio determinado que posee recursos, que realiza coerción, extracción y administración, ¿no? Con un fin determinado, que puede ser la convivencia social o el bien común. Entonces, este concepto de ese plan es un concepto que me permite hablar, por ejemplo, de la estructura del Estado. Al momento que me dices una macroestructura formada por instituciones, entonces puedo pensar en las entidades que conforman la estructura del Estado.
Cuando me habla de ubicadas en un territorio determinado, ¿no? El cual, recuerden que el territorio ya no es un concepto eh, pétreo, sino es un concepto, acuérdense de los enfoques, enfoques territoriales de las políticas públicas. El territorio ya no es solamente el lugar, sino está compuesto por las personas que ocupan ese lugar, las relaciones o los vínculos que tengan estas personas y el fin que tengan estas personas. O sea, ya el territorio no es simplemente el lugar, sino el conjunto del lugar, las personas y las relaciones y los vínculos que haya sobre él. Bien. Eh, que potencial o coyunturalmente poseen recursos, claro, van a manejar los recursos del Estado. Y aquí ya hablamos de, por ejemplo, de los sistemas administrativos, porque y aquí llevamos de dinamicidad, de cómo me voy a organizar, qué bienes voy a administrar. Siempre hay tres bienes principales, ¿no? Los recursos humanos, económicos y financieros. Y sobre eso también los sistemas administrativos, sobre todo, en paréntesis dejo los sistemas funcionales, estos sistemas administrativos van a permitir de manera uniforme establecer cómo se deben manejar esos recursos del Estado, ¿no? Obviamente, esto como Estado también tiene que ejercer actividades para que se cumpla la norma, coerción, manejar los recursos del Estado, extracción, ¿no? Y también tiene que administrarlos. También un punto importante, que en esta macroestructura hay diferentes actores, ¿no? Que vienen a ser las reglas del régimen político o por dinámicas económicas políticas, es decir, grupo de personas sobre un determinado territorio con un fin común, con un tipo de organización, con un tipo de régimen político, con un tipo de Estado, el cual pues va a empujar, ¿no? Sobre todo para un objetivo principal. Pero también vamos a ver más adelante que con el enfoque territorial, en el cual hay que analizar cada territorio y la necesidad de cada uno de ellos, que no es común en todos los territorios que tenemos en el caso del Perú, ¿no? Recuerden que el territorio, el ordenamiento territorial está regulado en nuestro artículo 189 de la Constitución Política, donde se establece que el territorio del Perú o el orden territorial viene a conformarse por lo que es las regiones, los departamentos, las provincias, los distritos y los centros poblados, ¿no? Obviamente eso está a nivel nacional. Entonces, este concepto de estructura del Estado, ¿no? De Estado nos da una vinculación a lo que es su estructura del Estado, a lo que es su organización del Estado y a lo que es su funcionamiento. En cambio, un concepto de Estado como centro de poder de repente no nos da mucho para poder conectarlo al Estado peruano, ¿no? Entonces, esta es una definición que creo yo que ha cumplido con conceptualizar el Estado peruano, ¿no? Y bajo esto es que también me voy a basar en lo que es la organización, estructura y funcionamiento. Cuando hablamos de los elementos del Estado peruano, recuerden que hablábamos propiamente del pueblo, el poder, el territorio. Algunos le incluyen la nación y otros, pero en lo que es nuestro Estado peruano, uno está inmerso en el otro. Cuando hablamos de pueblo, que es muy diferente a población, en el caso del pueblo hay una vinculación política, en el caso de la población no necesariamente, no necesitas una población propiamente. Esto es, no necesitas un vínculo en la población para que exista, ¿no? Puede estar extranjero, lo que sea. En cambio, en, en el que es el pueblo, recuerden que nuestra constitución política señala que el poder lo tiene el pueblo, ¿no? Casi como en la Revolución Francesa, y que las personas que gobiernan son elegidos por el pueblo. Es un concepto sencillo, pero también un concepto práctico. Y la pregunta es, ¿quién es el pueblo? Y resumidamente diremos que el pueblo son los que tienen nacionalidad peruana, ¿no? Ahí les he citado también al Marcel Rubio, al doctor Marcel Rubio, que tiene también esa posición. Y vamos a una segunda pregunta. Entonces, ¿quiénes tienen nacionalidad peruana? Sabemos que la nacionalidad, sus formas de adquirir y de ser nacional, ¿no? Están en la Constitución política y actualmente se encuentran regulados, ¿no? En esta normativa sobre nacionalidad. Sin embargo,
ya se ha modificado, ya ha salido una nueva ley, que es la ley 324/21, que es la nueva ley de nacionalidad, que va a tener vigencia todavía de aquí a 5 o 6 meses, cuando se emita su reglamento. Pero el contenido es muy similar a la actual ley de nacionalidad. Es más sencilla incluso esta norma. ¿Quiénes constituyen el pueblo en el Perú? Los que tienen nacionalidad peruana. Y los que tienen nacionalidad peruana pueden ser los que la hayan adquirido por haber nacido en el Perú, ¿no? O por haber nacido de padres peruanos, o por voluntad. Es decir, si no tienen ese vínculo de nacimiento, pueden hacerlo por voluntad. Y ahí vemos algunas situaciones, ¿no? Las personas nacidas en el territorio peruano, las personas nacidas en el territorio extranjero, pero de padres peruanos, los niños adoptados por padres o madres peruanos, ¿no? Y los menores de edad en estado de abandono, el cual no se les conoce quiénes son sus padres. Entonces, estas personas son consideradas peruanas. Ahora, aquellas personas, sobre todo los extranjeros, que no tengan ese vínculo territorial, ¿no? O, perdón, de nacimiento, ¿no? Por voluntad pueden hacerlo, ¿no? Y las más comunes que tenemos son la naturalización, la opción, que naturalización es que cuando el extranjero quiere volverse peruano, ¿no? Por opción, ¿no? Por doble nacionalidad, los españoles, por ejemplo, por distinción meritoria, el Congreso lo otorga, en este caso no el Ejecutivo, el deportista calificado cuando es de otro país, pero quiere volverse peruano para representar al peruano, ¿no? Al Perú. Y ahí al costado está quienes otorgan esa nacionalidad, ¿no? Por resolución suprema, entendemos que la presidencia, ¿no? Migraciones, por otra parte, cuando es por opción, el Ministerio Interior cuando es por nacionalidad y también cuando es por deportista calificado, pero cuando es por recomendación del IPD, del Instituto Peruano de Deporte. Entonces aquí, con esto cierro, ¿quiénes serían el pueblo en el caso del Perú? ¿No? A lo cual se refiere nuestra constitución política. El poder político peruano, ¿no? Viene a ser justamente esta parte de eh, poner la coercividad, ¿no? Poner la diferenciación entre un gobernante y un gobernado. ¿Para qué? Para que las decisiones se cumplan, ¿no? Hay una comunidad gobernada y hay gobernantes que en su normalidad han sido elegidos por voto popular, ¿no? Implica la existencia de una estructura institucional, el poder político del Estado, que es un Estado en el caso del Perú descentralizado, con 3 niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local, con 3 poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial, pero también con los órganos constitucionales autónomos, que bajo cierta sentencia del Tribunal Constitucional también han sido considerados muchos de ellos como un poder del Estado, que ya vamos a ver en algunos minutos, ¿no? Eh, el poder implica soberanía, el poder implica territorio, ¿no? Y también la soberanía implica esa situación de que en un solo estado no pueden haber dos estados. En un solo estado, el estado es el que dispone y no puede haber otra fuerza similar, paralela, que funja ser estado, ¿no? Entonces, eso también vendría a ser la soberanía, ¿no? Por eso dice que la potestad de mando del Estado no puede ser contestada ni igualada por ningún otro poder, ni siquiera por un grupo armado o un grupo económico, ¿no? O personas de otro país, ¿no? Por eso que señalamos que el Estado tiene ahí una soberanía. Muy bien. Y que el Estado, en este caso el Estado peruano, al momento que es soberano, decide sobre sus situaciones internas o externas en relación al Estado peruano, ¿no? Muy bien. Eh, Luego tenemos el territorio. Sabemos que en el territorio físico comprende el suelo, el subsuelo y el dominio marítimo y el espacio aéreo propiamente, ¿no? El espacio marítimo incluye las 200 millas. eh, ¿No? Conforme lo hemos aclarado. Muy bien, entonces el territorio es el espacio de la tierra dentro del cual se reconoce el poder del Estado, donde ejerce su soberanía y todo. Vamos a un segundo punto, a un cuarto punto, perdón, que viene a ser los roles del Estado peruano, ¿no? Y aquí algo de que ya habíamos comentado inicialmente, ¿a qué nos referimos con los roles que hace los roles del Estado peruano? Imaginémonos en el origen del Estado en el cual hay un grupo de personas sobre un determinado territorio con un fin común, en el cual
ante el crecimiento del grupo, se decide que alguno de nosotros dirige el grupo, decide el grupo, decide sobre el grupo, ¿no? Y la historia nos ha demostrado, por ejemplo, en Grecia, en Atenas, las asambleas que habían ahí, las curias. Necesitábamos que esto sea representativo porque no todos podíamos ejercer lo que llamamos como democracia directa, decidir sobre el Estado peruano, ¿no? Sino que nuestros representantes deciden, en este caso, los elegidos por voto popular principalmente. Este Estado peruano, propiamente, ¿qué rol debe de cumplir? Esto es, los que en su momento, de una manera natural, los escogimos, ¿qué función deben hacer? Y pregunto desde la época neandertal, principalmente porque de repente en su momento los gobernantes, ¿no? O quienes manejan el poder, pues ordenarían de una manera tal que logre que todos podamos cumplir nuestros objetivos, que todos podamos satisfacer nuestras necesidades. Pero ¿hasta qué punto el Estado debe asistir? ¿Hasta qué punto el Estado debe participar en las actividades económicas? ¿Hasta qué punto el Estado puede limitar el comportamiento económico? ¿Hasta qué punto el Estado debe ser un ente planificador de toda la sociedad? Si debe ser regulador o no, ¿no? Eh, y este es el problema que tenemos con nuestro Estado peruano. Y creo yo, cualquier otro tipo de Estado. Entonces nos preguntamos, cuál es la competencia de un Estado, porque yo puedo tener un Estado el cual es muy benefactor, pero si no tengo una ciudadanía que me responde con los tributos, entonces ese Estado benefactor va a llegar a un momento que no va a poder brindar los servicios públicos porque no tiene recursos públicos. Por ejemplo, cuando veamos ya un poquito más adelante los tipos de gestión pública, en la gestión pública, sobre todo en el que es la gobernanza, que va más allá de la por resultados y la que genera valor público propiamente, ¿no? Tenemos un Estado en el cual comparte su responsabilidad de acción con el propio ciudadano. Por eso es que también tenemos el tema de la participación ciudadana, ¿no? O sea, ya no es un Estado únicamente benefactor, sino que hace participar a la ciudadanía, pero también conmina al privado a que participe y que todos que ocupamos un territorio, ¿no? Cumplamos los objetivos que tenemos como entidad, como Estado, como municipio, como lo que se constituye, ¿no? Por eso es que la pregunta es, ¿hasta qué punto el Estado peruano tiene esa obligatoriedad de hacer? Por ejemplo, hablaba una vez con un ingeniero agrónomo, ¿no? De mucha edad, quien me señalaba que él no entendía cómo es que el Estado se metió al tema de la agricultura, ¿no? Porque señalaba que antiguamente los agricultores, ellos tenían sus propios, manejaban sus propias semillas, sus propias chacras, abono y todo ello. Pero cuando el Estado comenzó a participar y comenzó a investigar sobre las semillas, el INIA, por ejemplo, se encarga de ello, Instituto Nacional de Investigación Agraria, por ejemplo, o Agrorural y otros, investigaban sobre ello y sustituían el trabajo del agricultor. Tanto así que el agricultor dejó de hacer sus propias cosas para esperar que el Estado le dé todo. Entonces, muchos veían, ¿no? Como un Estado que era muy benefactor, era como un padre que le da todo a su hijo y el hijo se acostumbra a tener todo y piensa que la vida es así de fácil, cuando en realidad cuando el padre no esté, el hijo va a tener que buscárselo y de repente a esa edad ya no va a saber cómo buscarlo, porque no se le enseñó. Entonces, una situación así, si es que tenemos o debemos tener un Estado benefactor, paternalista, regulador, ¿qué tipo de Estado debiéramos tener en el Perú? ¿No? Y eso ahí cito un tema reflexivo, ¿no? Por eso es que los roles del Estado peruano van principalmente en lo que es la prestación, la regulación y la economía. En el tema prestacional implica ese Estado benefactor, paternalista, que brinda todos los servicios públicos y que fue hasta el año 90. Después, cuando viene el tema de la privatización, ¿no? O el consorcio de Washington que dijo el Perú, o mejor dicho, todos los países latinoamericanos siguieron esta receta económica de hacer que el privado sea quien realice los servicios públicos en su mayoría y ya no el Estado propiamente, ¿no?
bueno, el Estado prestacional fue el año 90. ¿Por qué ya no funcionaba el Estado prestacional? Porque ya no tenía recursos, ¿no? Los ciudadanos no cumplían con los tributos, no había recursos, entonces no había con qué dar servicios públicos. Entonces se pidió la ayuda, en este caso, del privado hasta hoy en día. El Estado regulador tiene doble connotación, ¿no? Regulación en el sentido de vista de la regulación económica en sentido estricto, que viene a ser esa parte donde hay ciertos servicios públicos en el cual, si bien tenemos una economía liberal, ¿no? Hay ciertos servicios públicos, hay ciertas actividades económicas que sí debo intervenir como Estado. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese servicio público genera una indefensión natural, lo que llamamos como las fallas de mercados, las fallas naturales del mercado. Y hablamos del monopolio natural y la simetría de la información, porque hay ciertos servicios públicos, como es el caso del transporte, de saneamiento, ¿no? De telecomunicaciones, de energía, que son servicios públicos que solamente son brindados por alguna o una entidad, lo cual obviamente genera un monopolio natural. Entonces el Estado sí tiene que intervenir ahí para regular esta situación de manera estricta, ¿no? Y también se dice comúnmente que esta parte reguladora del Perú radica principalmente en eh, velar, el Estado se encarga de velar porque el privado que realiza servicio público dé un servicio público idóneo, ¿no? Bueno, y en el caso de el rol en la economía es profuso. Y aquí lo voy a resumir en una situación en la cual el Estado peruano, ¿no? Respecto a los roles que realiza en favor de su sociedad, obviamente tiene que establecer ciertos parámetros para que haya una vida económica saludable. Por eso es que también la Constitución Política del 93 se le llama la Constitución Económica. ¿Por qué? Porque esta economía, que hoy en día se reconoce como una economía liberal, tiene un punto de vista también o un límite social. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado constitucional, un Estado de derecho y un Estado social. Entonces, hay ciertas reglas en las cuales, si bien es cierto, reconocemos que el privado puede ejercer su autonomía, su libertad económica, su libertad de industria, su libertad contractual, la autonomía privada, el límite va a ser el tema social. Esto es, la justicia social, la redistribución social y también, ¿por qué no?, como un Estado social, la obligatoriedad del Estado de que ciertos servicios públicos necesariamente sean otorgados por el Estado, como es el caso de la salud y la educación, por ejemplo. Entonces, en el tema de prestacional, regulador, ya los hemos explicado. Aquí les dejo algunas sentencias del Tribunal Constitucional que nos habla del rol económico en el caso del Perú, ¿no? Ante un excesivo poder político, el poder privado también puede cometer ciertas acciones, ¿no? Y por eso les digo el tema de estas asimetrías de la información, este monopolio natural, pueden darle ciertas armas a estos privados que brindan estos servicios públicos y que pueden hacer que abusen del poder, ¿no? Y el afectado sería el ciudadano peruano, ¿no? Por eso es que la economía que tenemos, por más liberal que sea, tiene que estar orientada a un Estado social y democrático de derecho, conforme lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia 8 del 2003, el cual la tienen ahí, ¿no? Y también el Estado, por ejemplo, también tiene límites como tal. Porque imagínense ustedes el Estado que compita con un privado. El privado, su dinero lo ha sacado del mismo. En cambio, el Estado no participa con su propio dinero, sino no participa con el dinero de todos los ciudadanos. Pues un privado puede quebrar porque el dinero o la inversión que hizo no le fue bien. Pero el Estado es un poco difícil que quiebre porque siempre va a tener los recursos que le dan los ciudadanos. Entonces, si los dos compiten en igual de competencias, entonces por más que haya un pluralismo económico, el Estado empresarial tiene que actuar de una manera residual. Es decir, va a actuar de manera empresarial solo en aquellos casos que el privado no actúe propiamente, ¿no? Bueno, ya hemos hablado del rol económico del Estado peruano, la economía social del mercado, los límites, en la práctica que se ve, ¿no? Que se asegura la libre competencia, autonomía privada, redistribución de ingresos, tema social, reasignación de recursos, reinversión, lo que es también este límite social y estabilidad económica, ¿no?
ningún privado puede enriquecerse con la pobreza de otro, ¿no? Bueno, ahí lo pueden ver más a detalle en los tipos de libertades, comercio, empresa y otros. La propiedad también es un derecho que, si bien es cierto, todos tenemos, pero también desde un punto de vista social también se encuentra limitado, ¿no? Em, va a haber ciertas excepciones, como el caso de la expropiación, ¿no? Donde, si bien es cierto, tú eres propietario de un bien, de un inmueble, de un patrimonio, pero si esa propiedad está obstaculizando el bien social, entonces lo expropiamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un estado liberal, sí, pero con límites sociales, ¿no? Y otros derechos que ya le hemos mencionado: la libertad contractual, la libertad de contratación, libertad de trabajo, empresa, comercio, industria. Los tipos de estados que el Perú ha pasado según su rol, ¿no? El estado gendarme, que es el estado policía, el estado que limita, el estado que castiga con garrote, el estado que sanciona. Ese es en 1821 a 1895. Luego viene el estado de fomento, ¿no? El cual una actividad de fomento puede ser una actividad económica o honorífica, ¿no? Cuando, por ejemplo, le damos los laureles a los deportistas. Hoy en día se ha dado departamentos a algunos deportistas que han logrado ciertas medallas, ¿no? O los incentivos en las profesiones, como por ejemplo en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, o los subsidios económicos, ¿no? O los incentivos tributarios a favor de ciertas empresas que puedan, privadas, que puedan invertir en la selva, por ejemplo, no cobrarles el IGB, son, son situaciones de fomento, ¿no? Y ahí señalamos que cuando en el Estado predomina ello, estamos hablando de un Estado de fomento. Un Estado de servicio es el Estado paternalista que quiere realizar todos los servicios públicos, pero su gran problema es el tema de los recursos. El Estado empresarial es el Estado que quiere competir de repente con el privado, con ciertos límites, pero que es lo que hizo el Perú también. Antes del año 90 tenía empresas el Estado peruano, ¿no? Pero al momento que quería tener más empresas ya no podía, porque había una competencia desleal con los privados por el tema del capital, como les dije, mientras que el de ellos tienen capital privado, el de nosotros, el Estado, era un capital público de todos nosotros, ¿no? Y había ciertas competencias. Y el Estado empresarial, pues hoy en día, ¿no? Todavía existe. Ojo, no significa que se cambió de Estado y hoy día es un Estado totalmente diferente, no. El Estado actual tiene características de todos los Estados, sino que las fechas que le hemos puesto ahí son fechas en las cuales predominó un poco más esa situación de fomento, de servicio o de gendarme o policía, ¿no? El Estado bajo una economía social de mercado que hemos explicado, ¿no? Y el Estado de economía liberal, la autonomía privada, pero con el límite social, ¿no? Ese que es el cual tenemos a la fecha. Bien, pasamos a lo que es la visión del Estado peruano. Y la visión del Estado peruano, ya que esto es una conferencia de lo que es organización, estructura y funcionamiento del Estado, señalamos el objetivo 5 o la visión 5 en la cual está el Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, que garantiza una sociedad justa, inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás, que prácticamente es la visión al 2050, ¿no? Y como verán, aquí ya en este documento aprobado por el Decreto Supremo 95 de 2022, vemos mucho de lo que ya hemos conversado, ¿no? Estado moderno, eficiente, descentralizado, sociedad justa o Estado justo, inclusivo, es decir, igualdad, ¿no? Sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Esa es la visión del Perú al 2050. Claro, dentro de lo que es la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado. Pero además de ello están las visiones de que el Perú alcanza o las personas alcanzan su potencial, hay una gestión sostenible y un desarrollo sostenible, una sociedad democrática, ¿no? Ya vamos a ver a qué se refiere democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y de libre tenor de la violencia, por ejemplo, ¿no? Ya nos estaríamos cuestionando, ¿no? Ahorita, profesor, pero ahí está la visión del Perú al 2050. Sin embargo, yo he escuchado que el Ministerio de Justicia o la Presidencia de la República han señalado, ¿no? Que nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto colisionaría, por ejemplo, con la visión del Perú al 2050 al hablar de una sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y violencia. Bueno, eso lo dejemos para un análisis posterior, ¿no?
Entonces, tenemos aquí los ejes y esta visión de 2050, porque todas las políticas públicas, todos los planes, plan de desarrollo concertado, los instrumentos también, o los plan operativos institucionales, plan estratégicos institucionales y todo lo demás, tienen que tener, además de esta articulación local, regional y nacional, ¿no? Sobre todo nacional, bajo las políticas públicas, tienen que moverse dentro de lo que es esta visión del Perú al 2050. Por eso es que no nos sorprenda que cada vez exista más normas en beneficio del ciudadano, que exista más situaciones de simplificación administrativa, como el tema de las barreras burocráticas ilegales, irracionales, ¿no? Y sacarlas del ámbito o del ordenamiento respectivo, ¿no? O establecer calidad regulatoria, es decir, velar por la calidad de las normas propiamente, y otros que en realidad vienen en favor del ciudadano. Entonces, no es que esto nos haya caído de un día para otro, sino que son años en el cual, sobre todo cuando se estableció la modernización de la gestión pública en el acuerdo político que se tuvo en el 2002, donde están los 35 acuerdos, ¿no? Que es la base de toda esta situación prospectiva y de la visión, sobre todo, del Estado peruano, ¿no? Los objetivos obviamente van a ir en mérito a lo que hemos señalado, ¿no? Desarrollo de las personas, territorio sostenible. Esto es territorio, personas sobre un lugar determinado con un fin común, ¿no? Que perduren en el tiempo la actividad, la gestión, la atención de sus problemas que existan, ¿no? Competitividad, innovación, democracia y paz, ¿no? Y algunos lineamientos que ahí vemos, por ejemplo, garantizar el ejercicio de los del pleno derecho, elevar la competitividad y productividad del país, claro, porque tenemos que ser un país económicamente activo y competitivo, ¿no? Tanto nacional como de manera internacional, ¿no? Eh, comprender y gestionar el riesgo de desastres para el desarrollo integral del país, etc. Muy bien. Algunos deberes del Estado que solamente los voy a mencionar, por ejemplo, defender la soberanía, que ya lo hemos visto, garantizar la vigencia de los derechos humanos, que lo hemos mencionado, proteger la población de las amenazas contra la seguridad, establecer y ejecutar las políticas en fronteras, promover e integrar una visión latinoamericana, etc. Todo Estado tiene su ordenamiento jurídico. Principalmente, recuerden, está la Constitución Política. Estos son los dos artículos que refieren al ordenamiento jurídico en el Perú. Tenemos a la jerarquía de normas y a la defensa de la Constitución, ¿no? La Constitución prevalece sobre todo norma de rango de ley y bajo de ello el reglamento, ¿no? Defensa de la Constitución, todos los peruanos tienen el deber de ¿qué? De respetar la Constitución y cumplir el ordenamiento jurídico de la nación. Profesor, pero más sintético, esto es el ordenamiento jurídico que tenemos, ¿no? La Constitución, la ley formal y el reglamento formal, citando ahí al doctor Salazar Chávez, ¿no? Donde están la Constitución, los tratados, la ley orgánica, la ley, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, supremo, ordenanzas regionales, municipales, a nivel provincial, distrital, y a nivel reglamento, ¿no? Los decretos supremos, algunas resoluciones ministeriales. Ojo, que algunas que sí, resoluciones como es la resolución ministerial o también las resoluciones de alcaldía, que pueden resolver a través de un acto administrativo, pero cuando se les menciona acá como reglamento formal, no funcionan como acto administrativo, funcionan como una situación normativa. ¿Y cómo reconozco, profesor, que están funcionando como una situación normativa? Que se comportan como una ley. ¿Qué característica tiene una ley? Lo que es la generalidad y la abstracción. La generalidad implica que se aplica para todos y la abstracción significa que se aplica para cualquier caso, no para un caso concreto, para cualquier caso. O sea, la ley no se ha emitido para un solo caso. Entonces, cuando la resolución ministerial o alguna norma infralegal tiene esas características, ¿no? Entonces hay que considerarlas como parte del ordenamiento jurídico del Estado peruano. Obviamente, estas son la jerarquía normativa formal. Hay también normativa que corresponde o que compone el ordenamiento jurídico administrativo peruano, que viene a ser las otras fuentes del derecho. Por ejemplo, hay fuentes integradoras, en las cuales están
la sentencia del Tribunal Constitucional, algunas sentencias de la Corte Suprema, que con carácter vinculante, ambas que he señalado, las opiniones vinculantes, los precedentes administrativos emitidos por los tribunales, entre comillas, administrativos, como el Tribunal de Responsabilidad Funcional de la Contraloría, ¿no? O el Tribunal de Responsabilidad Disciplinaria de Servir, etcétera, ¿no? Bien, solamente para concluir esta parte primera, en la cual hago una comparación entre lo que es el Estado y la administración pública. El Estado, que tiene su estructura, y ahí están los tres poderes, los tres poderes del Estado, los tres niveles de gobierno y los famosos órganos constitucionales autónomos. Mientras que la administración pública está conformada por los entes que conforman la estructura del Estado, pero también hay un ente que no forma parte de la estructura del Estado, pero que sí hace funciones que le correspondían al Estado. Por ejemplo, aquel privado que brinda un servicio público concesionado, ¿no? Entonces, ese privado que hace ese servicio público no pertenece al Estado, pertenece a la administración pública, ¿no? El doctor Cariapoma decía ahí, no, lo correcto no es decir pertenece a la administración pública, sino se le trata como administración pública. Entonces, aquí hay una diferenciación entre lo que es la administración pública y lo que es el Estado o la estructura del Estado, ¿no? Bien, entramos a un segundo punto en el cual tenemos ya la organización del Estado peruano bajo ya lo que hemos señalado, ¿no? Tenemos que la República del Perú es democrática, es un Estado unitario, indivisible, ¿no? También es un gobierno unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes. Entonces, acá hay algo muy importante, ¿no? Ya estamos teniendo una idea de cómo se organiza el Estado y se organiza bajo el principio de separación de poderes. Es cierto, pero en realidad la organización del Estado implica muchas situaciones como ser un Estado democrático, como ser un Estado constitucional, como ser un Estado de derecho, como ser un Estado descentralizado o un gobierno descentralizado y representativo y sobre todo bajo la separación de poderes. Solo por un tema de dar algunos datos, ¿no? Recuerda que la democracia implica pueblo, gobierno y gobierno del pueblo, ¿no? Es decir, el poder del pueblo, y es lo que el Perú tiene en su constitución política. Está reconocida que el poder proviene del pueblo. Ahora, también hay tipos de democracia social, económica, política, que va más o menos con lo que hemos señalado del Estado social, el régimen económico, ¿no? Y que prácticamente cuando hablamos de democracia en relación a participar todos, participación ciudadana, respetar los derechos humanos, que en el poder participe el pueblo, entonces hablamos de una democracia desde el punto de vista político, ¿no? En una democracia económica hay una situación de bienestar general y una redistribución, ¿no? Desde el punto de vista social también. Esto es, acuérdense que la economía viene a ser la redistribución de los recursos escasos, ¿no? Y el tema social le da esta parte de atender a la sociedad de manera igualitaria. Y bueno, algunos modelos de democracia que vamos a utilizar, la democracia liberal, participativa y representativa y directa sobre todo, ¿no? Hay algunos conceptos que tienen y que vamos a ver cómo está en el Perú. Esta es la parte principal de lo que consideramos cuando la Constitución Política señala que el Perú es un Estado democrático. Aquí cito a Sartori, Miro Quesada y la Carta Democrática Interamericana de elementos esenciales que corresponde a cuando hablamos de un Estado democrático. Y coinciden los tres citados en puntos que nos da a entender que es un Estado democrático. Viene a ser un Estado que se basa en el Estado de Derecho, en la división de poderes, en elecciones permanentes, en la libertad de expresión, en el respeto de los derechos humanos y un control eficiente. Cuando hablamos del Estado de Derecho, solamente dejo esto en la nebulosa, ¿no? Eh, Sir Williams en Inglaterra decía, no podemos hablar de un Estado de Derecho cuando la ley no se entiende. Si bien el Estado de Derecho implica el poder a través de la ley, recuerden que el poder se ha venido manejando evolutivamente.
Al principio lo tenía el poder, el factor religioso, teocrático. Es más, el imperio incaico tenía un estado teocrático, creía en el dios Sol, ¿no? Y cualquier otra realidad en otros estados, ¿no? Creían en el tema de los faraones, de la religión, en lo mágico, ¿no? O sea, la religión estaba, eh, era el que justificaba el poder, ¿no? El faraón, por ejemplo, decía, yo soy representante de Dios, por lo tanto ustedes son mis gobernados porque él ha dicho que ustedes tienen que hacerme caso, ¿no? Luego viene el poder por el patrimonio, el absolutismo, el monarca, también el señor feudal, que gobiernan porque tienen riquezas. Y el último justificante del poder es la ley. Es decir, hoy día ya no gobierna el más rico, ya no gobierna el más religioso, sino gobierna aquel que maneja la ley. Ustedes, por ejemplo, yo hoy día, ahorita sacamos una ley en la cual diga, las clases se terminan a las 7 y todos tenemos que irnos a las 7. Ah, ¿por qué? Porque la ley lo dice, ¿no? Entonces, hay un factor ya del poder propiamente en el cual tenemos una situación de ser gobernados bajo lo que diga la ley. Por eso es que un Estado de Derecho, aceptamos que sea un Estado que todos respeten la ley, sobre todo el principio de legalidad. Pero la pregunta es, si la ley no es clara, si la ley sufre interpretaciones por todos y vemos los casos penales, vemos los problemas que hay de competencia entre las entidades, ¿no? Y los afectados vienen a ser los ciudadanos, entonces, ¿de qué tipo de Estado de Derecho estamos hablando? ¿No? Cuando la ley no se entiende, cuando la ley no es didáctica, cuando la ley no está dada para ciertos profesionales, la ley tiene que ser dada para la sociedad. Por eso la ley tiene que ser entendible. Si la ley no es entendible, entonces no estamos ejerciendo un Estado de Derecho como debe ser. La división de poderes, ya sabemos, los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno con las funciones estatales. Bueno, Ricardo Salazar Chávez también plantea, a paralelo a esto, otras funciones estatales, como viene a ser la función electoral, ¿no? La función de defensor del pueblo y la función de control. Y también, cuando hablamos de división de poderes, nuestra constitución política se basa en este principio de separación de poderes, pero más adelante reconoce indirectamente que existen otras entidades que trabajan también como poder del Estado y que ha sido reconocido por ciertas sentencias del Tribunal Constitucional que las tengo ahí anotadas, en las cuales van a ver que la reinterpretación del principio de separación de poderes por el Tribunal Constitucional peruano, en la cual lo consideran como un contrapeso de poder, que no solamente hacen estos tres poderes del Estado conocidos, sino también los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Elecciones permanentes tenemos, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, con la crítica que hice hace un minuto. Y los demás también tienen algo similar, ¿no? Respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, elecciones libres y auténticas, división de poderes, partidos políticos también, ¿no? A veces renegamos y decimos, ¿no? ¿Por qué hay que financiar a los partidos políticos? Bueno, claro, nosotros vemos una visión de ciertos partidos políticos o lo que políticamente, pues, en el Perú no tiene las características que debiera tener un partido político de repente, o no aplica ni siquiera la democracia interna. Sin embargo, pues con erario peruano, hay que financiar esos partidos políticos, ¿no? Pero es una institución reconocida como parte de un Estado democrático, ¿no? Muy bien. El Estado social, que ya hemos conversado un poco, hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estado social que hemos venido señalando. Por ejemplo, el Estado social implica un aseguramiento de ciertos derechos sociales cuyos servicios públicos debe liderar el Estado, como es la educación, la salud, la vivienda, el acceso a la vivienda, la seguridad social y los colectivos, ¿no? Seguimos en la organización del Estado peruano. La organización del Estado peruano, ¿no? Hablamos de el gobierno descentralizado, tres niveles de gobierno, nacional, regional y local, pero también hablamos de tres poderes según la Constitución. Entonces, la organización del Estado implica estos niveles de gobierno, pero también los tres poderes y los OCAS que hemos señalado. Por eso es que aquí, en esta partecita, le hemos puesto poder ejecutivo, legislativo y judicial, separación de poderes, alcance nacional, pero también los organismos constitucionales autónomos. Dice, aquí repito lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? No se constituye normativamente como gobierno,
pero el Tribunal Constitucional, mediante sentencia señalada 5/2027, las considera también como poderes porque realizan este contrapeso poder, ¿no? Los tres poderes más los OCAS tienen alcance nacional y también son parte de la organización del Estado, ¿no? Ahora, si vemos la organización del Estado peruano también a nivel descentralizado, vamos a ver a nivel de tres niveles de gobierno, pero también de un orden territorial, ¿no? Las regiones, departamentos, luego las provincias, distritos o centros poblados, ¿no? Hablamos de municipalidades provinciales, municipalidades distritales y los centros poblados que son creados por las municipalidades provinciales, ¿no? Y los tres niveles de gobierno, ¿no? Que vemos ahí. Y el gobierno regional y local, alcance regional y alcance local. Y el gobierno nacional tiene un alcance nacional, ¿no? Por eso es que está ahí pintado. Y los sustentos están en los artículos ahí de manera plomita, lo pueden ver y revisar luego con tranquilidad, ¿no? Bueno, estos son los tres poderes del Estado. Esas son las sentencias que le digo que han reinterpretado, ¿no? La separación de poderes, en el cual reconocen que los OCA son también poderes del Estado, no todos, algunos. Eh, la separación de poderes debe interpretarse no como un poder que conflictúa con otro poder y se excluye, sino como poderes que coordinan y cooperan entre ellos, ¿no? Eh, colaboración de poder. Bien, entramos, eso es la organización del Estado, entramos a lo que es la estructura del Estado peruano, ¿no? Creo que ya me quedan 10 minutos, trataré de resumir. Esta estructura del Estado peruano implica una estructura organizativa, entes que lo conforman, y una estructura funcional. La estructura organizativa ya lo hemos visto, quienes conforman materialmente los entes de la estructura de Estado, que vienen a ser estos de acá, los tres poderes, los tres niveles y los OCA, ¿no? Y la estructura funcional viene a ser lo que funcionalmente, dinámicamente, a través del ejercicio de sus funciones y competencias, el Estado se moviliza para que cada entidad pueda cumplir los objetivos y por ende, casi de manera de cadena, todo el Estado pueda cumplir sus objetivos. Por ejemplo, tenemos los tres poderes del Estado. El Poder Judicial se organiza, el Poder Legislativo se organiza, el Poder Ejecutivo se organiza. Entonces, estas entidades o poderes necesitan para cumplir su función principal, por ejemplo, para los órganos que tienen función jurisdiccional, ¿no? Recuerden que la función jurisdiccional, la Constitución política ha reconocido a los jueces, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional en materia constitucional, al Jurado Nacional de Elecciones en materia de Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral, perdón, ¿no? También a las comunidades indígenas, también a los árbitros y también al fuero militar. Son las entidades o entes que tienen potestad jurisdiccional, ¿no? Ahora, para que esas entidades realicen sus actividades, pues tienen que administrarse. Por ejemplo, un poder judicial existe a nivel nacional, tiene que organizarse, tiene que tener recursos, y esa es la parte de la función administrativa que va a realizar el poder judicial, ¿no? Y para eso hay regímenes laborales, para eso hay presupuesto, para eso hay abastecimiento, ¿no? Para eso hay control. Ojo, no estamos diciendo el control a lo que realiza el Poder Judicial cuando dicta sentencia, sino a su parte administrativa, porque queremos que este Estado funcione bajo una administración uniforme, para que haya una situación de igualdad también, ¿no? Por eso que cuando hablamos de estructura organizativa, nos referimos a los entes que la conforman estructuralmente y cuando hablamos de estructura funcional nos referimos a las competencias, a las funciones, a las instituciones conceptuales que existen para la dinamicidad y el cumplimiento de las funciones que tiene el Estado. Ya sabemos los tres niveles de gobierno, ¿no? Los OCAS, ahí están denominados Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, la SBS, el BCR, luego viene el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Y algunos organismos autónomos que no son OCAS, ¿no? Por ejemplo, las universidades nacionales. No son organismos constitucionales autónomos porque no hacen el contrapeso del poder, ¿no? Pero han sido reconocidos con cierta autonomía, ¿no? Y las entidades que ustedes ven ahí. Luego tenemos
un organigrama de la estructura del Estado peruano que lo pueden ver con tranquilidad. Se los dejo ahí en las diapositivas. Y vamos a lo que es el funcionamiento del Estado peruano, ¿no? El funcionamiento del Estado peruano ya implica una utilización de todo lo que hemos explicado, todas las instituciones que hemos explicado, pero ya lo vamos a ver desde un punto de vista dinámico, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado de administración pública, hemos hablado de los roles del Estado, hemos hablado del ordenamiento jurídico, jerárquico, hemos hablado de algunas actividades de la administración pública, como es el servicio público, el fomento, la actividad sancionadora, la actividad normativa. También de la administración pública vemos cómo se manifiesta a través del acto administrativo, del acto de administración interna, de la contratación pública, y que la organización implica de manera uniforme manejar esos recursos que tiene el Estado. Y para eso utilizamos a los sistemas administrativos y las normas sobre organización administrativa. Y esto en conjunto de la manera como gestionar constituye la gestión pública. Ahora, también hay conceptos que son parte de ello, de aquí, de este gráfico, pero que también nos van a llamar la atención respecto sobre todo de la ciencia política, ¿no? Y es la capacidad que tiene el Estado para atender el gran problema público. Hoy en día, como hemos dicho, que el ser humano está en el centro de todo y que hoy en día el gobierno del Estado peruano existe por el ciudadano, ¿no? Bajo el tema de la dignidad, ¿no? Este ciudadano va a tener y la ciudadanía va a tener problemas públicos que el Estado le va a tener que dar una atención. Normalmente esta atención se da a través de políticas públicas y las políticas públicas vienen a hacer esas decisiones, ¿no? Que van a atender necesidades urgentes de la población. Hoy en día con el enfoque territorial, esto es según la necesidad evidenciada del territorio o de las personas que están en un territorio determinado. No es lo mismo el territorio de la selva que la costa, ¿no? Entonces, las nuevas políticas públicas tienen ese enfoque de evidencia, un enfoque territorial, ¿no? Entonces, tenemos un ordenamiento jurídico, tenemos instituciones conceptuales, tenemos administración pública, tenemos roles del Estado, tenemos sistemas administrativos, ¿no? Tenemos objetivos, tenemos visión al 2050, tenemos Estado moderno, que es una política pública propiamente, que es la modernización de la gestión pública, el valor público, que viene a ser ese tipo de gestión pública que en conjunto trabajan tanto el Estado como la sociedad, ¿no? Entonces, esto en conjunto vendría a ser cómo funciona el Estado peruano. Ahora, de manera sencilla, ¿no? Las políticas públicas respecto a una necesidad me dice qué hacer. La gestión pública es cómo hago para ejecutar de repente estas políticas públicas que estoy planteando para atender atender una necesidad urgente. Y los sistemas administrativos me van a decir cómo ejecutar, es decir, cómo manejar el recurso de una manera idónea. Y si no lo manejas bien, te controlo. Sistema Nacional de Control, que también es un sistema administrativo. Sistema de gestión de recursos humanos, que es cómo manejamos el personal, qué régimen laboral hay o debe haber en las instituciones, qué se hace con los derechos, cómo se regula cuándo ingresa alguien a una entidad pública, cómo se mantiene y cuándo sale, ¿no? O también los procedimientos disciplinarios. ¿Todo esto para qué? Para que haya un correcto servicio público, para que haya una buena gobernabilidad, para que haya una correcta administración pública, en mérito que al ciudadano. En la parte de abajo tienen los entes rectores de los sistemas administrativos, ¿no? Está el CEPLAN, Servir, la SGP, Secretaría de Gestión Pública. En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas está abastecimiento, presupuesto, tesoro público, contabilidad, programación multianual. En el caso del mismo está la Procuraduría General del Estado, ¿no? Y que es una situación muy particular. En la Procuraduría General del Estado, por ejemplo, ustedes saben que cada entidad debe tener su procurador, ¿no? Debe tener su procurador. Eh, ¿Y por qué hoy en día es parte de un sistema administrativo? Porque antiguamente cada municipalidad elegía, por ejemplo, su procurador. ¿Pero qué pasaba? Como lo designaba el propio alcalde, digamos, un ejemplo de tantos, como lo designaba el propio alcalde, entonces ese procurador nunca iba a denunciar cuando el alcalde robaba, por así decirlo. Entonces, la Procuraduría General del Estado lo que hace es hacer de esto un sistema, tomar la rectoría y ellos elegir a los procuradores para que no haya esta inversión política, ¿no?
Pero bueno, estamos en un problema hoy en día porque si bien es cierto, el sistema administrativo debe ser aplicado a toda entidad que compone la estructura del Estado, tenemos una realidad en la cual el Congreso y el Poder Judicial, ¿no? Y los OCA se han retirado de este sistema administrativo. Para terminar, ya que nos queda muy poco tiempo, solo un tema teórico, los tipos de gestión pública, la weberiana principalmente, la nueva gestión pública basada en resultados y la gobernanza, que es donde se centra el tema del valor público, ¿no? Esto es una cadena de valor, el manejo de los insumos, la atención de la necesidad de la población, que puede terminar en una política pública, que puede brotar de ella una ley, un servicio público, o una regulación o un servicio público, ¿no? O un bien propiamente, ¿no? Algunas herramientas de la gestión pública que ya por tiempo no nos da mucho sino, por ejemplo, la articulación es una herramienta vital en la cual todos los entes rectores de los sistemas administrativos y de los sistemas nacionales deben coordinar, ¿no? Deben coordinar, deben articularse, sobre todo, van a ver esto mucho en las políticas públicas, ¿no? En los planes estratégicos, el plan de desarrollo local, el plan de desarrollo concertado regional, ¿no? Y el plan de desarrollo nacional, ¿no? Plan estratégico, todos ellos deben estar articulados, ¿no? La política pública ya la hemos definido, ¿no? Eh, Acá también hay que hacer una aclaración. La política pública hoy en día, bajo lo que establece ese plan, inicialmente se conoce como toda atención ante una necesidad de la población. Sin embargo, hoy día también tiene un alcance mayor que cualquier actividad que esté dentro de esa política pública también se le considera política pública. Pero cualquier resultado de una política pública, como un plan, ¿no? Por ejemplo, se les llama instrumentos de políticas públicas. Pero también tenemos que las políticas públicas constituyen las políticas de Estado, las políticas nacionales, las políticas sectoriales, las políticas de gobierno, ¿no? Y todas las políticas que vemos ahí. Repito, más, las políticas de Estado son las que hemos tomado en el Acuerdo Nacional, los 35 acuerdos, que ahí está donde debemos lograr un Estado eficiente y que hasta hoy en día sigue vigente, ¿no? La política de Estado, por ejemplo, la descentralización es una política de Estado, la modernización de la gestión pública es una política de Estado. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es una política, o sus mismas características lo señalan, ¿no? Son políticas que no pueden desaparecer, son políticas irreversibles, son políticas que siempre van a continuar por más que cualquier gobierno de turno quiera, llamémoslo así, tumbársela, no puede hacerlo, porque está establecido como política pública, como política de Estado, ¿no? Hay una perentoriedad. En cambio, las políticas de gobierno son las políticas que toman los presidentes de turno, ¿no? Cada vez que van a dar su discurso, establecen sus políticas, que van a ser parte de las políticas de Estado, solo que van a potenciar algunas y otras no, ¿no? Pero también esas políticas que ellos decidan potencializar van a durar solamente lo que dure su gobierno. Y las políticas nacionales, ¿no? Sectoriales y multisectoriales. Las políticas nacionales, su mismo nombre lo dice, tiene alcance nacional. Ahora, esto en contraposición a una política regional y local. Muchos piensan de que, en principio, las municipalidades y los gobiernos regionales pueden aprobar políticas públicas, regional y local, pero siempre van a estar bajo el marco de la política nacional. Muchos señalan que lo que hacen no es otra cosa que ejecutar lo que dice la política nacional. Por ejemplo, la política nacional del ambiente. Las municipalidades se encargan de residuos sólidos, del recojo, del compostaje y otros. Eso es parte de una política nacional del ambiente, ¿no? Bueno, y para terminar, habíamos señalado también los sistemas administrativos. Recordemos que los sistemas en general son los conjuntos, principios, protocolos sobre una materia determinada, que hay que seguirlo para cumplir el objetivo. Cuando estos conjuntos, normas, protocolos, principios, es sobre una materia administrativa, y tiene por fin proteger la correcta utilización de los recursos del Estado, entonces estamos hablando de los sistemas administrativos. Si este conjunto de normas, protocolos y otros tiene por fin la ejecución de políticas públicas, entonces estamos hablando de sistemas funcionales. Lo más común es hablar de los sistemas administrativos que ya más o menos lo hemos presentado cuáles son, ¿no?
La diferencia entre un sistema administrativo y un funcional es la transversabilidad. Mientras el sistema administrativo se aplica a todas las entidades conforme a la estructura del Estado, el sistema funcional no, solamente a aquellas entidades que realizan esa función. Por ejemplo, la función electoral, ¿no? Esa función electoral solamente lo dice OMPE, RENIEC, ¿no? Eh, y el Jurado Nacional de Elecciones, pero una municipalidad no, ni cualquier otra entidad. Ahí tienen los sistemas administrativos, ¿cuáles son? Gestión de recursos humanos, planeamiento, defensa judicial del Estado, control, modernización, y también los adscritos al MEF que ya hemos mencionado: abastecimiento, inversión pública, tesorería, presupuesto, y algunos sistemas nacionales tienen ahí también la normativa donde están los actuales sistemas nacionales, ¿no? ¿Quién está a cargo de esta organización y funcionamiento del Estado? Bueno, hoy en día estamos bajo lo que es la política de Estado de modernización de la gestión pública. Esta modernización de la gestión pública tiene un sistema administrativo de modernización de la gestión pública y también tiene una política nacional de modernización de la gestión pública. Es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM quien está encargado de el eje organización, estructura y funcionamiento del Estado. Este eje que me dice que un Estado, cada entidad del Estado, tiene que estar debidamente organizada según los lineamientos. Logramos una organización uniforme y eso permite, ¿no?, tener una gestión pública eficaz y eficiente. Muy bien, yo creo que he corrido para poder cumplir con el tiempo establecido, ¿no? De esta hora y 20 en realidad me he pasado, ¿no? Bien, muchas gracias y les agradezco por su atención. Y creo que si hay algunas preguntas, me Sí, puedo... doctor Romero, buenas tardes. Así es, vamos a visualizar las preguntas. En primer lugar, agradecerle a nombre del Centro de Estudio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, expresarle nuestro sincero agradecimiento por la exposición del día de hoy. Conforme a lo programado, vamos a leer algunas preguntas, a ver para que las pueda absolver. A ver, permítame. Aquí dice, si nos puede precisar las diferencias entre los OCAs de los organismos autónomos como las universidades públicas. Ah, muy bien, gracias por la pregunta, ¿no? En principio, en la Constitución Política, ni siquiera se dice estos son los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Que hemos visto ahí: Jurado Nacional de Elecciones, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, BCR, SBS, Defensoría del Pueblo, ¿no? Son órganos constitucionales autónomos. Eh, Se dice que es autónomos porque les ha dado autonomía a la Constitución Política en una función particular y que no hay otra entidad que pueda revisar lo que ellos han resuelto. En cambio, los organismos a los cuales les han dado autonomía, ¿no?, refieren propiamente a autonomía en derecho público. Es más, incluso acá podemos entender que estarían muchos entes privados, por ejemplo, los colegios profesionales. Los colegios profesionales son entes privados, pero que realizan función pública. Tienen, según la Constitución Política, si no me equivoco, el artículo 19, ¿no?, tienen autonomía de derecho público. O sea, hay una autonomía constitucional, pero no es un OCA, ¿no? No es un OCA. Entonces, esto viene en parte de, digamos, del desarrollo constitucional de nuestra realidad, en la cual no tenemos perfilados, sino solo en la Constitución, los tres poderes del Estado. Y lo que tratamos de hacer es que cada entidad que exista queremos que sea parte de los tres poderes del Estado. Y al no existir, le damos situaciones de autonomía y que de alguna manera constitucional, estos OCAs, ¿no?, que hemos mencionado, que tienen la particularidad de ser los máximos. Por ejemplo, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, es el único ente que resuelve en materia electoral. Y es más, acá cito un ejemplo, ¿no? El problema que está sucediendo con el tema de Duberly y su partido, y que ganó a nivel judicial, un juez constitucional, pero judicial, y que ha ordenado que el Jurado Nacional de Elecciones lo escriba. Y el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho: no, yo no lo voy a escribir, en principio porque yo soy un OCA, ¿no? Yo soy un OCA, y segundo, que esto me va a traer problemas y va a poner en riesgo las elecciones del otro año, ¿no? Eh, y hay un punto en particular. Legalmente, este Poder Judicial, a nivel constitucional, puede revisar
y corregir lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones siempre y cuando sean temas de afectación constitucional, solo de afectación constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso estamos en un Estado constitucional, ¿no? Y este es el efecto de la constitucionalización de todo. Es más, hemos visto sentencias penales o incluso, sí, sentencias penales en las cuales muchas personas han salido de los penales por que han puesto habeas corpus. Y no interesa la sentencia que le hayan puesto, sino que como vieron una afectación constitucional, lo sacaron, ¿no? Una garantía constitucional. Entonces sí hay una pequeña confusión, creo yo, entre lo que es OCAS, en lo que es los entes autónomos que la constitución política le da autonomía, ¿no? Incluso a entes privados, pero no llegan a tener esa situación de ser el máximo ente que no puede ser revisado por otro. Por ejemplo, una universidad pública emite una resolución sobre un docente o un alumno y es revisable por cualquier poder del Estado, por el Poder Judicial o por cualquier, por el Tribunal Constitucional incluso, de ser el caso, ¿no? Gracias, doctor, por la respuesta. Otra pregunta nos indica un participante. ¿Cuál debe ser el papel de la prensa en la organización o funcionamiento del Estado o gobierno? Muy buena pregunta. Yo ubico a la prensa como un actor más, ¿no? Como un actor más de este nuevo Estado que tenemos, de este Estado moderno, en el cual todos debemos empujar para el objetivo de la visión al 2050. Entonces, la prensa, que es un poder, por ahí también se dicen el cuarto poder, pero no es el cuarto poder de Francia, ¿no? Que es el pueblo, sino este cuarto poder implica que cual grupo de poder también realiza o tiene estas facilidades de poder desestabilizar un Estado, por ejemplo, un gobierno, perdón, un gobierno con la información que pueda manejar. Entonces, la prensa lo que debe hacer es un actor más que debe sumarse y al igual que el Estado debe cumplir el principio de transparencia también, ¿no? Deben ser transparentes en lo que investigan, ¿no? Eh, bueno, no voy a emitir una opinión particular respecto a si está bien o no la prensa en el Perú, pero de manera objetiva la prensa debe ser un actor más, un ciudadano más, ¿no? Y utilizar ese poder que tiene en beneficio de la sociedad para mostrar, por ejemplo, situaciones injustas, para mostrar inaplicaciones de la ley. Yo creo que esa función hace una función de control que también viene a ser parte de la sociedad, también viene a ser del pueblo, que es el que tiene el poder, ¿no? Claro, si estamos ante una prensa que pueda estar capturado por un grupo económico, quizás las situaciones ahí cambien, ¿no? Gracias, doctor, por su respuesta. Para culminar con una pregunta más por su recargada agenda, el doctor ya tiene que retirarse. Vamos a hacer la última pregunta, por favor. Quería consultarle, dice, sobre el carácter jurisdiccional de las rondas campesinas. Dice, ¿en qué consiste su función jurisdiccional según la Constitución y la legislación peruana vigente? Qué interesante pregunta, ¿no? Eh, en principio hay una ley de pueblos indígenas, ¿no? En el cual están las comunidades campesinas, las comunidades indígenas o nativas, ¿no? También están los apátridas, ¿no? Los que no tienen una patria propiamente. Entonces, lo que ha hecho el Estado es reconocer una situación. Y acá hay una situación en la cual al momento que le reconoce una realidad, recuerden que estos pueblos indígenas, porque ese es el título que abraza todo ello, estos pueblos indígenas es una realidad del Perú, ¿no? Pero que tienen una relación especial, un vínculo con su territorio, con la tierra, ¿no? Y que de repente nosotros en el Perú podamos tener religiones distintas, ellos tienen una conexión bastante con la tierra. También tienen una situación de vulnerabilidad, ¿no? Cultural sobre todo. Entonces, el Estado les reconoce esa realidad, ¿no? Esa realidad les permite que tengan su propia situación jurisdiccional, que puedan resolver sus conflictos, pero le pone un cliché en la ley, le dice mientras no contravengas derechos humanos, ¿no? Ese es el principal límite que le coloca, pero sí le permite una autonomía en realizar su función jurisdiccional. Sí. Gracias, doctor, por la respuesta. Quiero agradecerle nuevamente a nombre del Centro de Estudio de Derechos Humanos por la excelente exposición del día de hoy.
Agradecer a todos los participantes. Hay demasiadas preguntas, pero por la recargada agenda del doctor, agradecerle, ¿no? Haber absolvido algunas preguntas el día de hoy. ¿Me autoriza, por favor, doctor, para poder compartir las PPTs al grupo de los participantes? Sí, claro, claro. Gracias. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, con estas palabras damos por concluida la conferencia, invitándolos pues, a todos a seguir participando en nuestras próximas actividades académicas del MINJUS. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. A todos y que tengan buenas noches. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches.